Universidad Centroamericana, Innovación Educativa. Estrategias para alumnos con rezago escolar y con trastornos de aprendizaje. Presenta Fabiola Rodríguez Santos. Nuestro país siempre ha tenido una desventaja en cuanto a desarrollo se refiere. Esta desventaja detiene el crecimiento del país y por ende de la población. Además, esta situación no excluye a la educación. Es bien sabido que en México se tiene un rezago escolar o un rezago educativo en niveles altos. Prueba de esto son los resultados que en los últimos años se han obtenido en la prueba PISA. Ambos términos, tanto rezago educativo como rezago escolar, hacen referencia a una desigualdad educativa, aunque poseen contextualizaciones diferentes. A lo largo de este ejercicio, nos enfocaremos en algunas estrategias didácticas para alumnos con rezago escolar, pero que también presentan algún tipo de trastorno de aprendizaje, al cual llamaremos dificultades de aprendizaje, que es el término actualmente utilizado. ¿Pero qué es el rezago educativo? Según Muñoz y Juárez, se trata de un concepto que se refiere a una situación de atraso escolar. Cabe mencionar que se tienen diferentes concepciones de rezago. Entre estas nos podemos encontrar rezago extremo, acumulado, rezago en formación y rezago escolar o académico. Este último, el rezago escolar académico, es de nuestro especial interés, ya que es este tipo de rezago en donde el alumno puede encontrarse en una situación de reprobación de materias o incluso repitiendo años escolares. No se considera un rezago extremo, pero si no es atendido a tiempo, puede ser causa de abandono escolar. Las causas del rezago educativo pueden tener múltiples orígenes, dentro de los cuales podemos citar algunos como la exclusión del sistema educativo, el aprovechamiento escolar mínimo y la edad. Pero aunado a algunas de estas causas, también se encuentran diferentes situaciones de rezago escolar o académico debidas a ciertas dificultades de aprendizaje, que en la mayoría de las ocasiones se pueden confundir entre sí, ya que, bueno, todavía no existe una concepción clara de estas, dentro de la privación educativa, de la privación social y sobre todo de la heterogeneidad que presenta nuestra población escolar. Nosotros podemos ver a las dificultades desde dos sentidos, desde el sentido amplio y desde el sentido restringido. En el primero, podemos decir que las dificultades de aprendizaje son equivalentes a necesidades educativas especiales, por lo que se tratan como un solo problema. En cambio, en el sentido restringido, se toman como situaciones totalmente diferentes. Por una parte, se tratan las necesidades educativas especiales y por otro, las dificultades de aprendizaje. De esta forma, podemos atender mejor a los alumnos, desde el origen específico de sus trastornos presentados y así realizar métodos de diagnóstico, métodos de intervención adecuados para cada situación de nuestros alumnos y obviamente de acuerdo a sus necesidades individuales de aprendizaje. Las dificultades de aprendizaje se presentan en un gran número de alumnos. En ocasiones, lo que las está generando o originando puede ser no detectable. Estos factores pueden ser de varios aspectos. Por ejemplo, en educación secundaria nos damos cuenta que los alumnos con alguna dificultad de aprendizaje, por lo general también tienen deficiencias en comprensión lectora. Y pues esto no es de secundaria, esto lo vienen arrastrando de las edades escolares tempranas.
Los alumnos que presentan dificultades de aprendizaje también tienen algún otro problema, como desórdenes en algunos procesos cognitivos, ya sea la percepción, la atención o la memoria. Algunos otros alumnos pueden presentar impedimentos neurológicos como alguna disfunción cerebral leve y otros tantos déficit de atención e hiperactividad. Dentro de estas dificultades de aprendizaje podemos mencionar algunas como los problemas escolares, como el bajo rendimiento escolar, dificultades específicas de aprendizaje, trastorno con déficit de atención e hiperactividad y también la discapacidad intelectual límite. Entonces, ¿qué es una dificultad de aprendizaje? Claramente, como mencionamos al inicio, el concepto no es fácil de descifrar o de definir. Para lograr hacerlo debemos tomar en cuenta aspectos como ¿qué criterio vamos a utilizar para identificar a los alumnos con dificultades de aprendizaje? ¿Cuál es el nivel intelectual de esos alumnos para tomarlo como referencia? Y sobre todo, tanto como docentes y padres, debemos de saber que estas dificultades de aprendizaje son un fenómeno verdadero, son un fenómeno real y que puede ser crónico. Además, que se presentan con algunas otras condiciones discapacitantes, por lo que su sintomatología es heterogénea y por esta razón comentábamos al inicio que las podemos confundir. Entonces, podemos decir en conclusión que las dificultades de aprendizaje son trastornos que se manifiestan en ciertos problemas como la adquisición y uso de la escritura, de la lectura, razonamiento o del cálculo. Y que además se pueden ver influenciadas, provocadas o inducidas por diversas situaciones, tanto situaciones escolares como situaciones no escolares que provienen ya de la familia de nuestro alumno. Una vez que como docentes identificamos qué alumno puede tener o puede presentar alguna discapacidad, una dificultad de aprendizaje, se pueden aplicar diversas estrategias dependiendo de la dificultad de aprendizaje observada. Algunas de estas estrategias son como la intervención psicopedagógica en el currículum y su ajuste en el alumnado. Estas se pueden dividir en programas de refuerzo académico o programas de intervención específicos para cada caso. También nos podemos encontrar la intervención psicopedagógica en problemas escolares, la intervención psicopedagógica en bajo rendimiento escolar o la intervención psicopedagógica en dificultades específicas del lenguaje o, por otro lado, la intervención psicopedagógica en trastorno con déficit de atención e hiperactividad. Si bien estas técnicas han demostrado ser eficaces, recordemos que en ocasiones nuestro alumno que presenta alguna dificultad de aprendizaje no la presenta sola, sino que la presenta combinada. Por lo que en la actualidad se está recomendando el uso de estrategias flexibles, el uso de estrategias que desarrollen un proceso de enseñanza-aprendizaje más inclusivo para todo tipo de alumnado y sobre todo para todo tipo de contenido. Dentro de estas estrategias metodológicas flexibles, podemos mencionar el uso de las inteligencias múltiples, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas y el uso de las nuevas tecnologías para poder aprender. Dentro de la primera estrategia, que son las inteligencias múltiples, este modelo fue propuesto por Gardner. En este modelo, la inteligencia no se ve como una sola, sino que se ve como un conjunto de inteligencias distintas y que son independientes y que además no son estables, que son dinámicas y que las podemos ir entrenando.
Gardner nos dice que todos somos inteligentes, obviamente de formas distintas. Esta teoría de inteligencias múltiples nos permite a nosotros como docentes atender mejor a todos nuestros alumnos. Gardner señaló que hay 8 inteligencias múltiples, pero que dejaba el camino abierto para que estas inteligencias crecieran en número. Algunas de estas, bueno, son la inteligencia espacial, la inteligencia lingüística, corporal, intrapersonal, matemática, naturalista, musical e interpersonal. Pero como nos decía Gardner, podemos distinguir todavía más inteligencias múltiples. El uso de estas inteligencias múltiples nos permite a nosotros como docentes diversificar nuestros contenidos y nuestras estrategias, ya que, como sabemos, tradicionalmente en el aula nos enfocamos tal vez a un solo tipo de aprendizaje y no nos preocupa o no tomamos en cuenta cómo es que aprende cada uno de nuestros alumnos. Entonces, es por eso que preparemos nuestra clase, que preparemos nuestras estrategias de enseñanza, que diseñemos nuestros materiales tratando de abarcar todas estas inteligencias. Como recomendación, podemos optar por un tratamiento transversal de los contenidos, innovar en metodologías, utilizar el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje por proyectos, la gamificación o el aula invertida. Todas estas nos permiten desarrollar las inteligencias múltiples de una forma integral. Entonces, bueno, son una forma ideal para trabajarlas. Entonces, bueno, sabemos que es muchísimo trabajo, pero lo vamos a lograr con práctica hacia nuestro trabajo, con práctica hacia nuestros alumnos y sobre todo capacitándonos, no quedándonos nada más con lo que sabemos. Debemos de tomar capacitación. Otra estrategia es el aprendizaje colaborativo o cooperativo. La cooperación es trabajar juntos para alcanzar objetivos en común. En este tipo de aprendizaje cooperativo, los alumnos los tenemos en grupos bien reducidos, en grupos de máximo 5 integrantes. ¿Por qué? Porque se trabaja mejor. Otra técnica es el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje basado en proyectos. También utiliza múltiples lenguajes como el oral, como el corporal, el plástico o el matemático. Y pone en juego también muchísimas capacidades como las conversaciones, como las argumentaciones, sintetizar, elegir, planificar, seleccionar. Y comprender todo este modelo lleva a una motivación a nuestros alumnos. Estos son ideales para trabajar dificultades de aprendizaje porque se diversifican las tareas y se diversifican los diferentes tipos de habilidades y procesamientos. De esta forma es fácil para nuestro alumno que presente alguna dificultad de aprendizaje poner en juego, poner en uso sus capacidades y, bueno, las va a ir fortaleciendo con ayuda de sus compañeros. También en el aprendizaje basado en proyectos, trabajamos con inteligencias múltiples y aprendizajes cooperativos. En este tipo de aprendizaje, en el aprendizaje por proyectos, es más fácil trabajar una amplia diversidad en nuestro alumnado, porque cada uno trabaja en función con lo que puede aportar, también con ayuda de los demás. Aparte, bueno, tenemos el aprendizaje con las tecnologías de la información y comunicación. Desde la neurología se nos advirtió anteriormente, tanto a educadores como padres, que el uso inadecuado de las tecnologías podría desencadenar dificultades de aprendizaje, ¿no? ¡Qué ironía! Pero los neurobiólogos también han investigado esta influencia de los medios virtuales en la infancia, en la adolescencia también, y
han llegado a la conclusión de que forman conexiones neuronales en el cerebro de los niños y que se pueden obtener experiencias corporales externas que nos van a facilitar que nuestro alumno atienda, que nuestro alumno aprenda, que vaya potenciando sus habilidades. Entonces, bueno, obviamente tiene ventajas y desventajas, pero utilizando las tecnologías de la información y la comunicación como intervención educativa, bueno, obviamente con objetivos pedagógicos y con herramientas tecnológicas adecuadas, con herramientas tecnológicas buscadas por nosotros como docentes, podemos desarrollar a nuestros alumnos con alguna dificultad de aprendizaje. Hay portales específicos de organismos oficiales, de organismos estatales en este material de aprendizaje con tecnologías de la información y comunicación. Estas herramientas nos ofrecen desde pizarras digitales, pizarras interactivas, cuadernos electrónicos, tanto del alumno como del profesor, cursos de aprendizaje, webs, portales. Entonces, bueno, todo para desarrollar este nuevo modelo educativo utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Estas tecnologías atiende todos los aspectos del currículo, contextualizándolo, favoreciendo también la creatividad y sobre todo una actitud crítica en nuestros alumnos. Por ende, el trabajo con tecnologías de la información y la comunicación facilita que cada alumno aprenda en función de su perfil intelectual. Tipos diferentes o preferentes de procesamiento de la información, trabaja todos los estilos de aprendizaje y cognitivos, permite a nuestro alumnado que presenta a lo mejor un mal funcionamiento de determinadas áreas cerebrales, poder demostrar lo que sabe o acceder a una información utilizando las áreas que tiene preservadas o incluso en un nivel muchísimo más alto de rendimiento. Y, bueno, que la respuesta a la diversidad se produzca de manera más eficaz y, sobre todo, sencilla. Como conclusión, podemos decir que las TICs son un medio de expresión, de comunicación y de intercambio de toda esta información, un medio de gestión administrativa, un medio didáctico y, sobre todo, un medio lúdico para nuestros alumnos. Como conclusión de nuestro tema, sí existen infinidad de estrategias, de técnicas propuestas para intervenir a alumnos con dificultades de aprendizaje. Pero si como docentes, como personas involucradas en la educación o como los que estamos con mayor contacto con los alumnos, no hacemos nada por ayudarnos, no servirá de nada que sigamos siendo docentes. Si no estamos dispuestos a investigar, a seguir preparándonos, a seguir capacitándonos, tampoco tiene caso estar donde estamos. Recordemos que todos aprendemos, pero no todos lo hacemos de la misma forma. Todos pueden aprender, pero no todos el mismo día ni de la misma manera. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, no dudes en compartírmelo. Te dejo mi correo electrónico y mi horario de atención.